Muy bien, buenas tardes a todas las que están con nosotros en la web, las que de pronto más tarde nos van a ver en YouTube. Esperamos que estén bien, que el Señor les fortalezca, que la enseñanza de hoy les dé ánimo y que podamos tener la guía del Espíritu Santo para que nos ilumine en este momento. En el día de hoy, el título de nuestra enseñanza se llama La belleza a la distancia y está enfocada en una realidad y en un pasaje que vamos a estudiar, que es el Salmo 32. Entonces yo les invito a las que puedan, que no estén manejando, leer ahí el Salmo 32. Entonces voy a leerlo. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Te confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos, oh Jehová, y gozaos justos. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces, más adelante vamos a profundizar en el Salmo, pero para eso, pues, la dinámica que tenemos en el libro que estamos estudiando, pues es muy bonito las ilustraciones que el autor nos ha dejado para comprender verdades, ¿sí? Usualmente pues no lo hacemos así, pero hemos venido utilizando unas ilustraciones que el autor hace o deja, donde de alguna manera él pretende impactar nuestra mente. Resulta que él comienza contando una historia sobre un viaje que ellos querían hacer con su esposita. Y desde donde ellos estaban, desde la distancia donde estaban, ellos veían la montaña y veían pues que todo estaba cubiertica con nieve y desde el lugar donde ellos estaban, pues eso era algo muy hermoso, ¿sí? Como lo pueden ver, desde lejitos la cosa se veía preciosa, las montañas, la nieve. Creo que algunos de nosotros hemos experimentado eso. Nosotros como familia Méndez hemos viajado a Cúcuta y en Cúcuta hay un nevado, ¿cierto? Cuando uno va de camino a Cúcuta hay un nevado y la verdad el nevado se ve, lo hemos visto algunas veces y se ve lindo allá su cumbre con esa nieve, ¿no? Entonces ellos estaban pues emocionados porque querían hacer ese viaje y ver esa cumbre. Pero resulta que en el camino la cosa no fue tan hermosa como se pensaba, ¿sí? Sé que en la mitad del camino las cosas comenzaron a cambiar drásticamente, no, drásticamente. Comenzaron a haber vientos y nieve que impedían la visibilidad, abismos alrededor. Las cosas pasaron de blanco a negro en poco tiempo. Toda la situación era más complicada en el camino, porque su esposa, o sea, la situación se puso más tensa en el camino porque la esposa le había dicho algo que él ignoró y después tendría que arrepentirse.
¿sí? Dice que cuando llegaron a la mitad, ese sol, porque cuando ellos comenzaron el viaje, aún todo estaba despejadito, el sol estaba brillando, ellos dijeron, no, esto va a ser tranquilo. Pero cuando llegaron a la mitad, aún se bajó la temperatura, el ambiente cambió, ya no había visibilidad, la cosa estaba terrible. Y dice que entonces la esposa, antes de comenzar el viaje, pues ya le había dicho a él que por favor, o que más bien, si no era necesario, colocarle cadenas a las ruedas. En Estados Unidos, cuando las calles se llenan de nieve, ellos ponen cadenas. Eso evita que las llantas comiencen a patinar. Imagínense uno subiendo una cuesta y el carro con esas llantas, pues esas llantas me imagino que comenzaban a moverse para un lado y para el otro, y pues él comenzó a sentir el terror allá internamente de lo que se le venía encima. Sin embargo, él prefirió como ser orgulloso y tapar lo que yo creo que él veía que podía hacer por no, de pronto no aceptar lo que la esposa estaba diciendo. Entonces le dijo, no, no te preocupes, querida, que eso vamos a salir en un momentico, ¿no? Pues la realidad es que no salieron en un momentico, fueron 90 minutos, según lo que él dice, donde él experimentó toda clase de miedos, terrores y temores. Dice que me gustó mucho lo que decía ahí. Dice, no había pecado que no confesé, no había oración que no usé y no había un versículo que no reclamé, ¿no? En ese momento ahí sí, él recordó todo lo que sabía del Señor y se trató de aferrar de él porque dice que mientras ellos comenzaron a moverse, porque finalmente tuvieron que regresarse, da la impresión, porque era la cumbre estaba tan tormentosa que él dijo, no, eso no vamos a poder. Pero en el proceso, pues el carro se movía para el lado y lado. Dice que él, la experiencia propia, él sabía manejar, había estado con niños en el desierto, desde los 14 años era conductor, o sea, en su experiencia personal, tal vez él dijo, yo puedo manejar esto, ¿no? Yo lo puedo hacer, yo lo puedo torear, como decimos los colombianos, pero la cosa no se dio tan fácil. Lo cierto es que la situación fue muy, pero muy tensa hasta que, bueno, duraron 90 minutos y finalmente pues salieron de allí. Entonces, ¿qué es lo que el autor está tratando de comunicarnos? Dice que la distancia alimenta la fantasía. Cualquier cadena de montaña se ve bella desde una calle soleada a 120 kilómetros de distancia en la ciudad. Pero cuando nos acercamos, descubrimos una escena completamente distinta. Vientos helados, nieve enceguecedora, miedos desnudos y peligros inenarrables. Y no se pueden contar porque él dice ahí en una parte de la ilustración, dice, ustedes no saben, nosotros botamos todo, hasta el estómago, o sea, se les revolcó todo el susto, fue una situación bien compleja. Y de alguna manera, pues el autor lo que está tratando de demostrar primero que todo es revelar que muchas veces nosotros a simple vista, de nuestra propia vida, desde lejos, desde lo que otros pueden percibir de nosotros, superficialmente pues nos vemos muy bonitos, ¿no? Nos vemos muy agradables, somos como esa nieve que se ve ahí en la montaña, pero finalmente ya en la profundidad de la nieve, de esa nieve hermosa, pues tapamos muchas veces grietas de pecado, de orgullo, de vanagloria, de lascivia, de queja, de XXX cosas que están ahí bajo esa capa de hermosura, ¿sí? Y muchas veces, como el hombre ahí mientras manejaba, tratamos de tapar esas situaciones, ¿no? Él trató como de minimizar las consecuencias de la mala decisión que había tomado de no llevar las cadenas. Más adelante, él también dice,
En mi familia nunca más, ninguno de mis hijos les van a faltar las cadenas. Todos vamos a tener cadenas para que no nos vuelva a pasar una situación como esta, ¿no? Entonces él dice, bueno, realmente la vida del Hijo de Dios es así. A veces tenemos cosas profundamente escondidas que no queremos dejar ver y las tenemos ahí tapaditas. Y ahí es donde entra entonces pues esa reflexión con el Salmo 32. Dice el Salmo 32 en el versículo 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad. ¿De qué? De verano. Resulta que como líderes estábamos tratando de entender pues el contexto del pasaje. Y este salmo lo escribió David y muchos comentaristas dicen que está relacionado con el pecado que él tuvo con Betsabé. Y sabemos que pues David era un rey muy amado, superficialmente se veía muy lindo, era amado por el Señor, porque el Señor lo amaba, pero llegó a ese punto de quiebre donde tal vez en esa superficie se estaba viendo bien, pero en su interior había corrupción, una corrupción que de alguna manera lo llevó a tomar una serie de decisiones equivocadas y él dice que mientras mantuvo esa resistencia, ¿cierto? Mientras no quiso reconocer como este hombre prefirió exponer a la esposa, bajarla de esa montaña, imagínense, deslizándose, con el peligro de que la esposa podía morir, él podía morir, pero le pudo más de pronto su orgullo varonil de reconocer y haber dicho, sí, amor, tienes razón, llevemos las cadenas. No, él se lanzó a subir esa montaña sabiendo que había una forma correcta de hacerlo, pero no lo hizo. Y en ese proceso, pues yo creo que también se le secaron los huesos del susto. Físicamente yo creo que él sintió, ¿cierto?, la presión de la decisión que había tomado. Y el pecado es así, cuando nosotros estamos ocultando un pecado, llámese como se llame, no estamos siendo transparentes, íntegros con el Señor, pues realmente eso es una realidad y es un efecto que se muestra en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en la parte externa, sino también se genera una tensión con nuestra comunión con el Señor, porque en el versículo 4 creo que dice, puedes leerlo el 4 perdón, bueno, aquí lo dice. Sí. Pues léelo desde ahí. Pues, Pues no. creo que porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi Eso. verdor en sequedades de verano. Muy bien, si ven que dice, se agravó sobre mí tu mano, ¿de quién está hablando? O sea, ¿de cuál mano? De Dios. Sí, o sea, él está viendo a Dios como si Dios lo estuviera oprimiendo, pero no era la opresión de Dios, era la opresión de su propia conciencia, de pues no podemos decir que David no tuviera una sensibilidad hacia Dios, pero le estaba resistiendo su conciencia, tal vez la iluminación que Dios le había dado ya sobre quién era él, y él quería seguir tercamente en su pecado. Y mientras él resistió, él lo sintió emocional, física y espiritualmente. El pecado, y a veces es algo que nosotros no podemos olvidar. Cualquier pecado no solo me afecta a mí, ¿sí? Ningún pecado me afecta solo a mí. El pecado nos afecta a nivel personal, a nivel grupal y a nivel eclesial, y también afecta a nuestro espíritu, alma y nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siente la presión en los momentos de ocultamiento, de resistir, de negarnos a reconocer esa realidad. ¿Listo? Entonces, dice ahí que actuamos, ¿cierto?, deliberadamente ante el peligro. Rechazamos todo consejo y exhortación de los que nos rodean y pretendemos que todo está bien. Actuamos tercamente. Entonces, aquí el Señor dice que no seamos como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno. O sea, el animalito, como no es un animalito racional,
si el animalito de pronto se siente que lo quieren llevar a algún lado, pues él responde instintivamente. Y lo que él hace es detener el proceso de que lo quieran llevar. De pronto lo quieren llevar allá al establo a comer, pero el caballo no se, o el burrito no se deja. Resiste la dirección de su amo. Y así como él resistió el consejo, en el ejemplo que estamos viendo, resistió el consejo de su esposa de poner cadenas, algo que lo podía proteger a él, tanto a él como a ella, y de pronto eso hubiera permitido que hubieran llegado hasta ese lugar donde ellos querían, porque el lugar realmente no era muy lejos a donde iban a ir, pero lo que hizo tensa la situación fue el que él hubiera sido obstinado en hacer las cosas a su manera. Fue terco como el mulo. Y en el caso del pecado muchas veces actuamos así, no reconocemos esa realidad de pecado, no reconocemos una situación que sabemos claramente que nos está trayendo una condición de rompimiento de la comunión en todos los niveles que ya lo hemos hablado. Entonces, finalmente, esa ruta 18, que es la parte central, ahí en la gráfica que comenzábamos a ver, donde pasan todos esos sucesos y donde les dije que me gustó mucho la frase que estaba ahí, las circunstancias entonces se tornan casi imposibles de manejar y se experimenta ese terror, ¿no? De la decisión que hemos tomado contra Dios y contra otros. Entonces, de alguna manera, él sintió la muerte palpable, que es lo que él realmente está diciendo, siente la muerte palpable y uno siente la muerte también en la vida práctica, cuando el pecado está allí en esa situación de ocultamiento, de negación, la muerte también se ve en todos esos niveles, a nivel espiritual, emocional y relacional, en cuanto a Dios, en cuanto al otro y en nuestra comunión espiritual con los demás. Entonces tratamos de decir que lo que estamos haciendo está bien y que no habrá consecuencias, que fue lo que el primero dijo, no, tranquila que eso va a estar todo bien. Entonces, pues como que llega el momento cumbre donde reconocemos que es una tontería retener o ocultar ese pecado. Y entonces lo reconocemos. Dice el Salmo 32:5, si tú quieres leer, vaya, ahí está, ¿no? Sí, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tratando de conectar esto con lo que fue el proceso de David, si es, si es una certeza decir que era el pecado de Betsabé, sí, Betsabé. Recuerden que Dios había mandado al profeta Samuel, ¿cierto? Dios mandó a Samuel y él le dijo, a Jonathan, perdón. A Natán, sí, perdón. A Natán, mandó el profeta Natán, que es el que exhorta a David, y yo creo que David recibió la exhortación, pero como todos nosotros no creo que, sí, tuvo que haber un proceso, ¿cierto? Ese proceso de análisis profundo. Y cuando uno realmente llega, y aquí es donde me gusta mucho y que no podemos ser livianos, hay un momento, digamos que el cristiano, en la etapa que está David, él está viendo su pecado puntual, ese pecado de codicia, adulterio, él usó su autoridad de una manera inadecuada, mató, manipuló, todo eso lo hizo David. O sea que David tuvo que llegar a un punto donde cada una de esas cosas tuvo que haberla reconocido, que es lo que está diciendo. O sea, no fue que dijo, un pecado, venga este paquete de pecados, ¿sí? Este paquete grande de pecado, no. Él dice, mi pecado declaré. Y lo digo que no fue un paquete porque estuve estudiando la formación gramatical del Salmo 32, a ver qué nos mostraba, más allá de lo que se podría ver nomás leyendo. Y me gustó algo. Resulta que en esta parte del Salmo 32:5 hay tres términos para nombrar y describir ese pecado. Entonces dice, primero dice, mi pecado te declaré. Eso es uno, ¿cierto? Luego dice, y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad
de mi pecado. Ahí en la parte inferior, resulta que primero el pecado es errar al blanco, ¿sí? Segundo, iniquidad es corrupción. Y por último, transgresión, rebelión consciente. Entonces, si uno analiza el pecado con todo lo que él hizo, pues él realmente se acercó al Señor y tuvo una confrontación genuina, ¿sí? Él fue transparente, por eso dice transparencia absoluta ahí. Él realmente vio que lo que había hecho era ofensivo en todos los aspectos contra el Señor. Había sido rebelde, había errado en esos propósitos que Dios tenía para él como rey, como líder. Había torcido su camino, había hecho cosas corruptas, había eh, manipulado, como les dije, todo lo que él podía para tapar su pecado al ejército, a sus soldados, colocándolo en una posición vulnerable para que fuera lastimado y dañado. Todo eso, yo creo que todo eso estaba en la mente de él. Y él llega a esa confrontación profunda en ese momento que yo creo que la presión del Espíritu Santo, la presión de lo que él conocía era tanta que su cuerpo lo llevó a ese momento de como tengo que realmente confesar mi pecado. Y aquí confesar realmente es un reconocimiento de lo que se está haciendo. Ya sabemos que confesar no es cuestión de ir y decirle a Dios, describir el pecado o la acción como tal, sino es ese reconocimiento sí profundo, obviamente, de que esas cosas ofenden. Entonces, ya en ese momento de confesión, en ese momento de reconocimiento, de ver realmente el pecado en todos sus niveles, pasa algo lindo. Y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, es lindo ver que Dios está presto a dar su perdón cuando hay un arrepentimiento genuino. O sea, es verdad que nosotros necesitamos examinarnos a la luz de la escritura para que podamos tener esa experiencia de un arrepentimiento genuino cuando hemos ofendido al Señor, de realmente tener ese cambio de dirección en nuestra vida, porque el Señor está presto a perdonarnos. El Señor no es tardo, Él está presto, es sensible a su Hijo cuando su Hijo realmente tiene esa actitud humilde de reconocer su necesidad y su error. Y dice entonces que es un llamado, ¿no? A que no esperemos estar como en esos momentos desesperados, a mantener ese ocultamiento de cosas que sabemos que están mal al Señor hasta que llegue al tope, sino que realmente debiéramos entregar y vivir una vida de total dependencia del Señor, donde esa realidad de transparencia sea continua, que no seamos como el muchacho que llega a un punto donde ya uno se ve ¿cómo se dice?, en el precipicio y ahí sí uno reacciona, ¿sí? Sino que la salud espiritual se ve cuando nosotros realmente mantenemos esas vías de comunicación constante del Señor, esa transparencia, esa integridad con el Señor, cuando vemos que nuestro andar no está siendo consistente con la verdad, con el carácter del Señor. Entonces, el instinto humano espera hasta estar al borde del precipicio para clamar con intensidad. La verdadera salud espiritual entrega los controles mucho antes de que comience a animar. O sea, él había podido no haberse metido en ese viaje tan arriesgado desde el principio. Él había podido haber dicho, al menos, venga, detengámonos y vamos y compramos las cadenas. ¿Sí? O venga, ¿será que mi esposa me dijo esto, yo por qué no hago caso? No, sino que esperamos a estar allá en el borde y ahí sí él reflexiona, y sí tiene que uno pasar, como dice Salivita, porque ve la muerte cerca, pero no es lo ideal en nuestra comunión con el Señor. Y entonces acá en el Salmo 32 pasa el versículo 8, Jenny, por fin, ya que lo tienes tú ahí. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Muy bien. Dice que una vez nosotros reconocemos ese pecado,
¿cierto? Esa realidad, ese desfase que hemos tenido con el Señor, ese no andar, ese no caminar, como dice ahí, al blanco, a eso que el propósito de Dios para nosotros en nuestras vidas, el Señor asume la responsabilidad de dirección para con nosotros. Él realmente quiere guiarnos, Él quiere enseñarnos, Él quiere mostrarnos cómo es esa manera de andar. Pero, como les decía, sí se necesita que realmente haga ese proceso de arrepentimiento en el mundo, porque el arrepentimiento implica humildad. No, no es no es ¿cómo? Ese reconocimiento no es un reconocimiento ligero. Realmente cuando uno se confronta con el Señor y ve que lo que uno hizo es pecado y entiende lo que implica el pecado y implicó para Cristo en la cruz, uno no minimiza esa circunstancia. No sé si me hago entender. O sea, uno debe tener cuidado porque el enfrentar mi realidad, mi pecado con el Señor debe generar en mí realmente sí un impacto mental, emocional y de acción. Veíamos ayer en Transformados. Cuando la palabra de Dios revela, ilumina nuestra mente, no se queda solo acá en el entendimiento. No es, ay, sí, pero sí, tengo pecado y no. No, eso me lleva a que mis emociones también hay una reacción coherente con la realidad de que el pecado es ofensivo a Dios. E inmediatamente nos lleva a ver una acción coherente con esa verdad que hemos visto, de esa percepción correcta que el pecado tiene. No lo podemos minimizar. O sea, esto, cuando el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, porque Él sabe que antes hemos sido como el burro, ¿cierto? Empecinados a querer hacer lo contrario, a riesgo de aún lastimarnos a nosotros mismos. No sé si alguna tiene ahí una pregunta de las que están conmigo. ¿Está ahí? Ya vamos a ir mirando otras cositas. Muy bien, entonces, según lo que estamos viendo, hay dos clases de creyentes que reaccionan a esa situación real de pecado. O sea, no podemos ignorar, todos sabemos que sí, debajo, entonces entendemos, sí, nosotros tenemos muchos pecados, muchos de ellos los ocultamos, ¿sí? Muchas veces nos presentamos como la nieve muy bonitos, algunas veces no somos conscientes de algunos pecados, en otras ocasiones somos conscientes de esos pecados ocultos y realmente los estamos ocultando, ¿sí? Esas son dos cosas. Una cosa es uno ser consciente de un pecado y mantenerlo en lo oculto. Otro está oculto porque ni siquiera yo soy consciente de la gravedad de ese pecado. Por eso ahí vamos. Se está distorsionando la voz. Ok, Pero pronto es que todos. un momentico de pronto el internet. ¿Los demás también están oyendo mal? No, Marce, yo escucho bien. Ah, ok. No, Yo yo te estaba también. escuchando bien. De pronto el Está internet. bien, Marcelita, está bien. Ok, entonces, es verdad que el pecado, otra vez, podemos encubrirlo de dos maneras, consciente e inconscientemente. Consciente podemos saber que estamos teniendo un pecado en particular y lo estamos reteniendo, haciendo, exponiéndonos, pensando que no vamos a recibir consecuencias, a veces siguiendo como este hombre adelante a pesar de que su vida estaba en peligro, pero también nosotros somos conscientes que hay pecados que nosotros no somos conscientes, o sea, no los hemos visto, ¿sí? Y Dios también quiere que se ha transformado esa área de nuestra vida y para eso usa a terceros. En este caso, pues Dios usó a la esposita, pero ignoró pues su cuidado. Entonces, veamos aquí ese cuadro comparativo entre el creyente autosuficiente y el creyente rendido, ¿no? Dice que el creyente autosuficiente, ¿qué hace? Jennifer. Y de pronto la otra persona ahí en la web lee el contraste que es el creyente rendido. Solo el creyente autosuficiente, ¿sí? Sí, esa columna, por favor. Tapar la realidad con nieve, apariencias. Ujú. Terquedad, ignorar el peligro. Ok. Sí, toca que leas el Ok. peligro. Entonces, en el creyente Ajá. autosuficiente, el manejo de la Sí. imagen. Pues tapa la realidad con nieve, o sea, muestra las apariencias,
respuesta a la advertencia, terquedad, como le pasó Ujú. al Señor, Ujú. ignorar el peligro. En cuanto a la relación con Dios, distancia calculada y fachada mantenida. Ujú. Resultado interno, huesos envejecidos, terror interno. Que eso es lo que él vivió allá, ¿no? El creyente rendido, ¿quién lo quiere leer ahí de las que están? Yo, dice transparencia total, bueno, el creyente rendido, transparencia total en comunidad, ese es el manejo de la imagen, ¿sí? Ujú. En respuesta a la advertencia, es espíritu enseñable, escuchar la corrección. Ujú. En relación con Dios, entonces la dependencia absoluta y refugio constante. Y el resultado interno es paz, paz perdonada, camino guiado. Muy bien. Entonces, vemos ese contraste y algo para resaltar es que el creyente rendido, ese creyente que está reconociendo de pronto un pecado mm, ya entendido, comprendido, confesado, ¿cierto? En el buen sentido, se deja enseñar, ¿cierto? Tiene un oído que se deja corregir. Y eso va a producir, hay un efecto, un beneficio, que es que va a encontrar tranquilidad y paz. Toda esta situación o todo lo que el Salmo de pronto nos quiere recordar es que realmente nosotros somos polvo. Debemos reconocer nuestra inmensa fragilidad, nos quita el peso insoportable de tener que ser perfectos. Cuando la presión abrume, en lugar de mentir por autosuficiencia diciendo saldremos de esto solo, admite tu incapacidad. La paz real nace al saber que Él ve nuestro secreto más oscuro, conoce nuestras debilidades de cerca y aún así nos sigue amando. Por eso, ahí en el mismo salmo dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y como hablamos siempre que el Señor no es solo salvador de la vida eterna, Él sabe que finalmente pues nosotros vamos a estar ya, no vamos a tener una lucha con el pecado en un momento en la eternidad. Pero aquí pues esa lucha va a estar. Y es una lucha que no tenemos que luchar solos. Es una lucha que debemos caminar recordando que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él está ahí para socorrernos cuando el pecado nuestro es tan grande que nosotros no lo podemos controlar. Ayer algo me pasó y yo estaba emocionalmente conmocionada, no podía ni siquiera, no me sentía capaz de manejar lo que yo estaba sintiendo. Pero yo honestamente estaba tratando de controlarlo yo misma, de decirme cosas, hasta que en un punto llegué, yo dije, Señor, la verdad no puedo. No sé cómo vas a hacer, pero yo no puedo. Haz algo y ayúdame, porque yo aquí no voy a poder. Y de verdad que siempre que uno hace eso, el Señor está ahí. Él viene y uno ve como la mente de alguna manera tiene paz y tiene tranquilidad. Y Él vuelve y uno se siente en sus brazos, uno se siente acobijado, uno se siente ahí como la manita diciendo tranquilo, tranquilo que yo no te voy a dejar solito con esto. Y creo que en esto de las situaciones cuando nos enfrentamos con el pecado, cuando eh, realmente sabemos que debajo de la superficie de lo que todos ven hay cosas que son realmente monstruosas, pues, y recordamos que Dios nos sigue amando, también podemos recordar que podemos tomar unas medidas, ¿no? Y esas medidas están aquí en esta imagen. Primero, practicar la transparencia, ¿cierto? Aprender a ir al Señor y Jennifer decía, pues yo he aprendido que con el Señor no tengo temor, cuando estábamos preparando la clase, a realmente decirle a Dios, este es mi pecado. O sea, a Dios no es que le asuste nuestro pecado, ¿sí? O sea, a Dios no le asusta que tú le digas, mira Dios, estoy iracunda, o mira Dios, tengo envidia, o mira Dios, tengo codicia, o mira no sé qué pecado. A Él no le asusta eso.
Lo que yo creo que al Señor sí le da tristeza es que lo neguemos y que no seamos honestos. Eso sí le da tristeza, no lo asusta, pero sí le da tristeza porque Él tiene los recursos para ayudarnos. Lo segundo, como ya habíamos visto en el cuadrito, entonces tener un espíritu enseñado, ¿cierto? Dejarnos que las personas que estén a nuestro alrededor nos ayuden en ese proceso. Y tercero, una reflexión intencional. Convierte la preocupación en adoración. Reconoce que Dios ya sabía exactamente las presiones que enfrentarías hoy. O sea, a Dios tampoco le toma por sorpresa eso que tú tienes, porque Él sabe dónde estás tú. Y Él ha hecho todo y ha dado todo para que podamos finalmente descansar en sus manos. Entonces, por eso el Salmo 32 termina, ¿cierto? Diciendo, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y eso es lo que hace realmente un buen proceso de reconocimiento, es que nos vuelve a Dios, nos vuelve a dar el gozo, la paz, el júbilo, nos recuerda nuestra posición de justos, de que el Señor no nos ve como si no tuviéramos pecado cuando hacemos todo este proceso de integridad, de ser íntegros con Él, ¿sí? Entonces dice aquí al final, la verdadera lección es la rendición proactiva, es entregarle las llaves y el control total de tu vida mientras aún estás en el garaje, no como el que fue cuando ya estaba ya pensando, me voy a ir en este abismo, que ahí sí recordó todas las verdades de Dios y oró todo lo que sabía, reconociendo tu profunda necesidad de su presencia tanto en los días de sol como en la más oscura de las pesadillas. Entonces, otra cosa que tenemos que entender es, obviamente, diferenciar entre el perdón que ya gozamos de una manera posicional para poder recibir la salvación, y otro es esto, el día a día, en esos momentos oscuros donde las grietas salen a relucir y donde el Señor nos está invitando a que no seamos como el mundo, sin entendimiento, que sí nos dejemos llevar, que realmente Él quiere enseñarnos, porque si nos damos cuenta, es muy bonito que en ese Salmo 32 hay una conversación, porque es, primero comienza el autor a revelar su realidad, su pecado, su confesión y el sentirse bien, y luego interviene Dios. Y entonces el Señor da sus pautas, ¿no? Te enseñaré, te haré entender el camino en que debes andar, y yo estoy atento. Me gusta esa parte. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios no está desatento de la realidad que estás viviendo, de la lucha que estás teniendo, del pecado que te está queriendo robar la paz. Pero como hijo, si es tu decisión, ¿se le entregas las llaves al Señor? ¿O tú quieres seguir haciendo y enfrentándolo a tu manera? Pero eso va a traer desgaste físico, emocional y espiritual a tu vida. Entonces, ojalá sigamos ese principio de paz, de entregarle las llaves de nuestra vida y de nuestro pecado, sea cual sea, al Señor. Bueno, no sé si alguna tiene alguna pregunta. Bueno, entonces, bueno, vamos a darle gracias al Señor y terminamos nuestro tiempo. Bueno, bendito Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque realmente nosotros reconocemos que somos polvo, un polvo que divinamente fue moldeado, fue diseñado por ti, un polvo en el cual tú tenías un propósito precioso para nosotros. Y aunque de alguna manera se manchó ese propósito en un punto de nuestra historia, también hemos visto que entró nuestro Señor Jesucristo y nos reivindicó, Señor. Te damos gracias porque ahora somos creados por ti doblemente, no solo por creación, sino también por la obra de tu Hijo Jesucristo. Y nos has hecho parte de tu pueblo, reconociendo, Señor, que tenemos esta lucha con el pecado, a veces ese que reconocemos y a veces ese que todavía no podemos identificar. Pero te pedimos, Señor, que tomes las llaves de nuestra vida desde ya
que por favor nos apartes de esos caminos tenebrosos, de la autocomplacencia, del autoengaño, Señor, del querer vivir nuestras vidas a nuestra propia manera. Que podamos, Señor, afianzarnos en ti y recordar que tu perdón y tu guía están en nuestra mano. Y no nos sueltes, Señor, porque nosotros sí nos queremos soltar de ti. Nosotros sí queremos vivir aparte de ti, pero ayúdanos a no hacerlo. Toma nuestra voluntad, Señor, y aunque a veces nuestra voluntad quiere ir en contra de ti, te la entregamos. Que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor, día a día, momento a momento, segundo a segundo. Y restáuranos, Señor. Coloca aceite donde el pecado ha dejado marcas profundas, donde hay un daño ya hecho. Sé que tú lo puedes reparar porque tú eres el Dios de la resurrección y de la vida. Y estamos en las preciosas manos tuyas. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos por ser quien eres para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, que el Señor me les bendiga y me les fortalezca esta semana. Cada cosa Amén. que haga. Gracias, Está Marcela. bonito. Amén. Gracias, Gracias, Marcelita. gordita. Gracias. Gracias.